Para nosotros como Pacific Dance, las artes vivas significa todo un espacio de encuentro y de diálogo que cuenta el saber territorial. Para nosotros, Artes Vivas se refiere específicamente al poder contar y comunicar desde el contexto y para el contexto lo que pasa en esos territorios. Poder visibilizar sus saberes ancestrales, sus tradiciones. Utilizar el arte como un medio para visibilizar el territorio, pero también como un medio para poder narrar las cosas que acá han ocurrido por mucho tiempo, pero también para poder mostrar las cosas positivas que se están haciendo. Artes Vivas para nosotros es esa conexión con la comunidad y que se resume específicamente en apuestas de danza, de música, de teatro, pero que tienen al final una conexión territorial o una conexión con ese otro que piensa y que actúa diferente. Entonces, para nosotros creo que podemos definir la arte viva como un espacio de encuentro y de conexión con el territorio y con otras personas fuera de nuestros territorios que permiten crear desde la diversidad que es Colombia. Esto es Gaceta Podcast, una entrega quincenal que conversa con el presente desde la crítica cultural. Hola, soy Santiago Sembrano, editor web de Gaceta, y este 27 de marzo empieza el Festival Internacional de Artes Vivas de Bogotá, el FIAB, que va hasta el 5 de abril. Y entre todas estas decenas de obras, el 27 y el 28 de marzo, en la sala Fanny Mickey del Centro Nacional de las Artes de Zapata Olivella, la compañía de Tumaco Pacific Dance presentará Vía Crucis, una obra de danza-teatro que pone a dialogar el Vía Crucis de Jesús con la violencia, el desplazamiento, el miedo o la muerte a las que se enfrentan los jóvenes del Pacífico colombiano hoy como consecuencia del conflicto armado, pero también del racismo estructural, un tema que ya había abordado Pacific Dance en su obra La Otra Edad, que de hecho la presentaron en el FIAB hace 2 años en la primera edición. Así que para prepararnos para esta nueva edición del FIAB, cuyas entradas pueden comprar ya en tuboleta.com, y para adentrarnos también en la historia de Vía Crucis, vamos a hablar hoy con Diana Cortés, directora de Pacific Dance. Diana, bienvenida. Hola, muy buenas tardes para todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de poder estar en este espacio. Diana, volvamos a 2012, cuando Tumaco resistía una serie de atentados y en el colegio Tumac se empezaron a sembrar las primeras semillas de lo que sería luego Pacific Dance, con la mira en la transformación social a través de la danza. Cuéntame cómo empezó todo y cómo fue tomando forma lo que hoy es Pacific Dance. Te cuento que en el año 2012, por las diversas dinámicas dadas por el conflicto armado en el territorio, a Diana Cortés, es decir, a mí me empezó a surgir una pregunta relacionada específicamente con qué va a pasar conmigo, con los jóvenes que están a mi alrededor, qué va a pasar con mis primos, con mis compañeros de colegio, qué va a pasar con ellos, porque la ola de violencia cada vez se hacía más fuerte. Entonces en eso, junto con otra compañera, decidimos conformar Pacific Dance como un espacio para ocupar el tiempo libre y que por un año entero lo vimos como eso, como un espacio de hobby, de cómo ocupar el tiempo libre de manera productiva, pero luego pasado un año entendimos el poder que en realidad tenía ese espacio para proteger y para transformar, pero sobre todo para crear nuevas alternativas de vida de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes de acá del territorio. Entonces, de 2012, Pacific se ha entendido como un espacio protector para crear específicamente nuevas alternativas, pero también para poder denunciar y delatar las injusticias sociales que se ven en estos territorios a causa del racismo estructural, la violencia, el conflicto armado, entre otros factores que hacen pues que hayan unas brechas de desigualdad bien amplias que se tienen que empezar a abordar desde diferentes áreas. Es decir, que tú estabas en el colegio cuando surgió Pacific Dance. Sí, yo estaba en el colegio Tumac, es un colegio ubicado en la Comuna 5, una de las comunas también, digamos, más peligrosas del territorio en temas del conflicto y demás. El colegio Tumac estaba acá y yo estaba todavía en grado 10º cuando empezamos con este proyecto, pues que hoy se denomina como Pacific Dance. ¿Y cómo surgió varios años después, casi 15 años después, la obra de Vía Crucis? Pacific Dance se viene esforzando muchísimo hace ya más de 5 años por el tema de la creación de obras. Nuestra primera obra la creamos en el año 2019 en colaboración con el maestro Rafael Palacios de Sancofa, una obra titulada Marea Alta. Y desde ese año hemos hecho una apuesta por la creación de manera anual. En el repertorio de Pacific Dance ya tenemos 5 obras estrenadas y consolidadas. Y el Vía Crucis es una obra que para Pacific Dance primeramente era un reto, porque abordar temas de la religión en un territorio también como Tumaco, influenciado por la religión católica, era un poco complicado poner a dialogar estos temas de la religión con el tema de las danzas urbanas tradicionales y contemporáneas,
porque digamos que para muchas personas y para la comunidad estos temas de la religión siguen siendo muy sagrados. Entonces, que un grupo de baile urbano me venga a representar a mí, a Jesús en un Vía Crucis, podría entenderse por parte de la comunidad como, oye, está faltando al respeto a nuestras costumbres. Entonces fue el primer reto ahí, entender cómo hablar del Vía Crucis, para también entender que la religión fue una forma de sometimiento de las comunidades étnicas en esos territorios, pero cómo hablar de ese Vía Crucis, en realidad ese camino, ese recorrido que tienen que hacer los jóvenes del Pacífico para poder sobrevivir, pero que muchos de ellos no lo logran. Entonces la creación se hace primeramente entendiendo esto, ¿no? Cómo la religión también se ha convertido de cierta forma o siempre fue una forma de opresión y de someter a las personas como a cumplir con ciertos ideales, con ciertos criterios sociales que se imponían. Entonces la obra también lo que busca es mostrar cómo a partir de estos escenarios artísticos y culturales también se puede empezar a deconstruir el imaginario frente a lo católico que exhibía también lo negro como lo malo. Entonces, cómo también empezamos a deconstruir estos imaginarios y empezamos a crear nuevas narrativas que hablen de los contextos sociales que vivimos en la actualidad, pero que también pongan en el ojo el tema de la religión, no solamente por empezar a criticarlo, sino para empezar a transformar las formas en cómo las comunidades pues están haciendo sus procesos y como lo han venido haciendo desde mucho tiempo. Pues no hay teatro sin cuerpo, obviamente, pero Vía Crucis pone un énfasis particular en el cuerpo, no solo por el baile, sino también por las estaciones por las que Jesús va pasando y todo lo que va sufriendo en su cuerpo en todo el recorrido. Para ustedes, además, el cuerpo también delata las inequidades sociales y la violencia que enfrentan los jóvenes del Pacífico. Entonces, cuéntame, Diana, cómo han pensado el cuerpo desde esta obra, desde Vía Crucis. Claro que sí, de hecho cuando empezamos a leer el Vía Crucis católico, decíamos, venga, ¿y yo cómo relaciono entonces el Vía Crucis con la vida de un joven del Pacífico colombiano? Y entonces, por ejemplo, en la primera estación, cuando Jesús es condenado a muerte, empezamos a hablar mucho acerca de ese momento donde alguien es amenazado, ¿sabes? Donde sin más te dices, tienes 5 horas para que te vayas de tu casa y dejes absolutamente todo. Y pensamos que eso para un joven del Pacífico, y que en realidad esperamos que estas situaciones empiecen a transformarse poco a poco, pero sabemos que para un joven del Pacífico, para una persona de estos territorios, eso es un ultimátum. Es como tienes 5 horas para que recojas y te vayas. Entonces de ahí empezarse a crear un vía crucis que relatara específicamente lo que han tenido que vivir muchos jóvenes en estos territorios y también en Colombia, fue para nosotros uno muy poderoso, pero también fue un momento muy crítico entender que esas cosas sí estaban ocurriendo, que le habían pasado también a algunos jóvenes que hacen parte de la agrupación y cómo el cuerpo se convirtió específicamente ahí en ese elemento para transmitirlo. La obra es una obra de danza-teatro y el cuerpo se convierte en el elemento principal. Y ese elemento principal específicamente está ahí, uno, para mostrar desde el cuerpo del joven del Pacífico, desde jóvenes tumaqueños, cómo se ha experimentado la violencia en sus propios cuerpos, ¿sí? A través de movimientos, a través de gestos, de palabras, de música, hemos puesto el cuerpo a disposición para contar esas historias que ellos han vivido y que han vivido otros jóvenes del Pacífico y que merecen ser contadas, que merecen ser visibilizadas específicamente para poder generar reflexiones. Además de eso, también el cuerpo aparece como un elemento principal porque dialoga específicamente con ese saber ancestral que hay en el territorio, que hay en el Pacífico colombiano. La obra está mezclada por danzas urbanas del Pacífico colombiano, por temas tradicionales también de este territorio, y también lo que quiere hacer es como no todo tiene que ser como la academia lo había planteado desde el inicio, ¿no? Como acostumbrados a ver cuerpos estéticos perfectamente en el ballet, en las danzas contemporáneas, pero acá hay otras formas donde el cuerpo también se está haciendo notar. Y se está haciendo notar desde la fuerza de las danzas urbanas, desde la fuerza de las danzas tradicionales y también desde la forma de la danza contemporánea que se organiza o que se acomoda específicamente al contexto. Entonces, en ese sentido, creo que este cuerpo que está en Vía Crucis es un cuerpo territorial, es un cuerpo del Pacífico que está narrando a través de su fuerza, de su presencia, de su color, como todo lo que ha ocurrido en este territorio y que merece ser contado y visibilizado para empezarlo a transformar desde estos espacios artísticos. Mencionabas ahorita la cuestión estética y a partir de ahí te quiero hacer un par de preguntas más y es, supongo que todo esto que me dices del cuerpo también informa la noción de ustedes de lo que son las artes vivas, más allá justamente de su valor estético. Entonces, pues ya que vienen al Festival de Artes Vivas, desde Pacific Dance, justamente cómo las entienden para ustedes, qué son o qué deberían ser las artes vivas más allá de su valor estético. Para nosotros como Pacific Dance,
las artes vivas significa todo un espacio de encuentro y de diálogo que cuenta el saber territorial. Para nosotros, arte viva se refiere específicamente al poder contar y comunicar desde el contexto y para el contexto lo que pasa en esos territorios. Poder visibilizar sus saberes ancestrales, sus tradiciones. Utilizar el arte como un medio para visibilizar el territorio, pero también como un medio para poder narrar las cosas que acá han ocurrido por mucho tiempo, pero también para poder mostrar las cosas positivas que se están haciendo. Artes vivas para nosotros es esa conexión con la comunidad, esa conexión con el otro, con el cuerpo, con aquello que es diferente y que se resume específicamente en apuestas de danza, de música, de teatro, pero que tienen al final una conexión territorial o una conexión con ese otro que piensa y que actúa diferente. Entonces, para nosotros creo que podemos definir la arte viva como un espacio de encuentro y de conexión con el territorio y con otras personas fuera de nuestros territorios que permiten crear desde la diversidad que es Colombia. ¿Cómo fue el trabajo con los coreógrafos David Rivadeneira y Alex Mosquera para narrar todo esto que pasa en Vía Crucis a través de la danza? O bueno, supongo que una pregunta anterior a esa sería si la danza en esta obra tiene un papel narrativo o cómo entienden el rol de la danza para contar esta historia. Entonces cuéntame el trabajo con David y con Alex y también cómo entiendes la narración a través de la danza. Sí, bueno, particularmente Pacific Dance tiene una metodología de creación que es una metodología de memorias colectivas. Y las memorias colectivas significan que cada uno de los artistas y los intérpretes que participan en Via Crucis ha vivido o ha atravesado, ya sea en primera persona o por un familiar, algo de lo que se habla en la obra. En este orden de ideas, lo primero que hacemos son diálogos que permitan específicamente compartir estas memorias, estas experiencias territoriales, estas experiencias individuales que luego se conviertan en colectivas y que ayudan a que se pueda tejer la obra. Una vez esté esta primera composición, que es a través de documentos escritos, de investigación teórica y demás, se pasa a la exploración corporal. Y ahí es donde nuestros coreógrafos cumplen un papel importante porque ponen, digamos, en el cuerpo o en la mente de los intérpretes, ponen como esa motivación, como se incita al intérprete a. Entonces, por ejemplo, se plantean situaciones específicas donde el intérprete a partir de su propia creatividad empieza a explorar y a crear. Entonces, claro, es una creación colectiva incitada a partir de momentos y de situaciones específicas que permita que al final podamos consolidar piezas coreográficas que apunten de manera central y fundamental como el desarrollo de las narrativas de la obra. Y para nosotros la coreografía claramente cumple un rol súper narrativo dentro de la obra, porque normalmente la mayoría de las obras que tiene Pacific Dance son obras de danza teatro donde la palabra es necesaria. Siempre estamos utilizando la voz para poder como delatar, enunciar. A diferencia de Via Crucis, en esta obra no se utiliza la voz. Hasta el final de la obra, que hay como música y ahí se utiliza la voz de los intérpretes, no se utiliza. Entonces la coreografía acá tenía que ser muy narrativa, contarme cada estación de que tanto el intérprete que la está viendo la pudiera entender y quien la vea también. Y entonces lo que hicimos para esto fue empezar a explorar también desde las sensaciones y las emociones de cada estación. Entonces, ¿qué pasa si te dicen que tienes 4 horas para abandonar tu territorio? ¿Y qué pasa si te dicen que tienes que dejar tus sueños, tu familia, tus estudios, que no alcanzas a sacar nada? Esas sensaciones atraviesan el cuerpo de los intérpretes porque uno lo han tenido que vivir en primera persona por familiares o personas cercanas a ellos. Entonces, a partir de ahí, se crea como todo el proceso coreográfico y por eso la danza se convierte para nosotros en un elemento clave porque es la que narra al final del día todas las estaciones del Via Crucis y es la que permite específicamente hablar sobre lo que sería un Via Crucis en el Pacífico colombiano para un joven. Y es importante también resaltar acá que, claro, estos temas son delicados y son como de mucho cuidado, porque para nosotros también es muy importante el tema de no hacer obras que terminen siendo una acción con daño. Es decir, solamente por crear no puedo como lastimar o revivir heridas de las personas que hacen parte de la agrupación. Y es por eso también que desarrollamos unos procesos de acompañamiento psicosocial durante las creaciones de la obra específicamente, porque uno, hablar de estos temas es doloroso, pero también comprendemos que hablar sana. Y hablar sano específicamente cuando se tienen las pedagogías y las herramientas suficientes para poder crear desde mi propia experiencia, mostrarse al mundo como una forma para la no repetición. Entonces, para nosotros como Pacific Dance es clave que todas nuestras obras pues contengan este elemento psicosocial, porque creo que en realidad nos permite consolidar espacios protectores donde el arte se convierta en un escenario para sanar, para reconciliarse y no para repetir. Diana, en Vía Crucis, así como hay música propia compuesta por ustedes,
pues también hay canciones del Pacífico, digamos, de otras agrupaciones. ¿Puedes decirme algunas de esas canciones que conforman la banda sonora de la obra y por qué las eligieron? Esta obra de Pacific Dance es una de las primeras obras donde mezclamos canciones tradicionales y urbanas, porque nuestra apuesta artística siempre ha sido de los sonidos urbanos. Pero esta vez en esta obra encontramos canciones como la maestra Nidia Góngora Plegaria, también canciones como la de Semblanzas del Río Guapi, Cama de Campo, y también tenemos al final de la obra un arrullo de unas cantadoras también del Pacífico colombiano, que específicamente estas canciones se convierten también en una parte esencial de la narrativa de la obra. Consideramos que estas piezas artísticas consolidan específicamente otra narrativa de la obra, que se complementa con el cuerpo y que permite que en realidad se comprenda y que el mensaje que se quiere dejar a partir de la obra sea mucho más clara. Por ejemplo, la canción Plegarias de la maestra Nidia Góngora aborda también temas desde una apuesta muy del Pacífico, muy de la forma en cómo nosotros despedimos a nuestros muertos, muy de la forma en cómo nosotros hacemos nuestros rituales y demás, permite como contar este viacrucis de un joven del Pacífico colombiano, porque la música nos está hablando siempre de un dolor, de una pérdida, de una plegaria hacia esas cosas que no queremos que ocurran, pero que lastimosamente están ocurriendo dentro del territorio. Y Cama de Campo específicamente es una canción que habla del viacrucis. Cama de Campo de Semblanzas de Río Guapi habla del viacrucis, pero desde la voz del Pacífico, desde el sonido, desde la marimba, desde las voces de que arrullan el Pacífico. Entonces para nosotros fue muy importante poder encontrar música del Pacífico también que nos permitiera complementar la obra y que la narrativa se hiciera mucho más fuerte. Hace 2 años, cuando presentaron La Otredad, en la que pues exploraron espacios de reivindicación para poblaciones afrodescendientes en Colombia, ustedes dejaron claro que les importaba que hubiera una acción social, una reflexión, que los espectadores salieran preguntándose sobre sus actos racistas y qué estaban haciendo para disminuirlos. ¿Cuál es la reflexión, Diana, que les gustaría despertar con Vía Crucis? Bueno, estoy segura que específicamente con Via Crucis queremos que el público, quien la vea, se eche una mirada al territorio. Y una mirada al territorio no simplemente para decir, es que allá está ocurriendo esto, sino para entender específicamente desde mi posición, desde mi rol social, desde mi privilegio social, qué estoy haciendo para que esas situaciones que están ocurriendo en esos territorios mejoren, que cambien, que esas brechas de desigualdad, que esas brechas que al final terminan asesinando, desapareciendo, desplazando, empiecen a cerrarse y empiecen a desaparecer. Entonces invitamos a la gente que vea Via Crucis específicamente a que pueda echar una mirada hacia lo profundo del territorio y comprender que a veces las más mínimas acciones que nosotros del privilegio estamos construyendo, pues perpetúan este tipo de situaciones dentro de los territorios. Entonces es reflexionar frente a lo que está ocurriendo en los territorios del Pacífico colombiano y ver también cómo a partir de las diferentes acciones en diferentes como temáticas o diferentes modalidades en las que podamos, estamos generando acciones que transformen y que reivindiquen también el territorio. Pensarse qué más hay para los jóvenes desde la educación, desde el arte, desde lo social, desde lo político, qué más hay para los jóvenes para impedir específicamente que ese vía crucis del Pacífico colombiano que termine en muerte se complete. Porque la idea es esa, como, mira, esto acá hay 14 estaciones en las que se sufre, se llora y al final terminan en la deshumanización total que es la muerte. Entonces, ¿cómo podemos nosotros empezar a reflexionar y empezar a generar acciones para que estas cosas no ocurran? Ya no es simplemente el tema del color de piel, que claramente va a ser trascendental también en esta hora, porque creemos que hay un racismo estructural ahí también incluido que hace que estos territorios convivan este tipo de situaciones, pero también es una mirada hacia, bueno, nosotros desde el poder, desde el gobierno, desde la ONG, de todos los espacios que podamos estar y donde están generando acciones como de construcción social, ¿qué estamos haciendo para que esta brecha se empiece a cierrar? Diana, para cerrar, pues bueno, nos hablabas de que tú empezaste a pensar Pacific Dance desde que estabas en el colegio. Ese es un grupo marcado por la juventud también, no solo en sus intérpretes, sino en la reflexión de qué pasa con la juventud del Pacífico. Entonces, desde que empezaste y hasta ahora, ¿por qué ha sido para ti y para ustedes tan importante pensar en la juventud del Pacífico? ¿Qué es lo que encuentran ahí? Yo creo, Santiago, que una de las también de las razones por las cuales desde Pacific Dan pensamos tanto en la juventud es porque de muy niños a nosotros se nos puso también un peso sobre los hombres que nos decían, los jóvenes son el futuro. Pero ¿de qué futuro se habla si hay un presente que está como un poco destruido?
hay un presente que presenta muchas dificultades, hay un presente que les deja grandes brechas a los jóvenes para que puedan alcanzar ese futuro. Entonces, ¿cómo pensamos en un futuro que los jóvenes son el futuro si no hay un futuro para los jóvenes? Yo creo que también la reflexión del Pacific Dance de hablar de la juventud está ligada a que seguramente si queremos que el futuro se transforme y que si queremos empezar a transformar la realidad del Pacífico, es necesario empezar a hacer incidencia desde ya en la juventud. Y hacer incidencia implica específicamente reconocer que es necesario tener espacios, por ejemplo, el espacio como Pacific Dance, espacios artísticos, donde los jóvenes también puedan encontrar nuevas alternativas para crear y consolidar esos proyectos de vida. Y además es importante hablar de la juventud porque creo que hay una voz muy fuerte que a veces queda silenciado, que queda un poco marginada específicamente porque también tenemos en Colombia un adultocentrismo, ¿no? Pensar que todas las cosas que salen o que son creadas por personas adultas son la única verdad. Y también contarlas del cuerpo de los jóvenes es necesario, porque ellos también han vivido sus propias experiencias y además porque en marco del conflicto armado los jóvenes también han sido un blanco para. Entonces, entre más jóvenes tengamos que puedan consolidar sus proyectos de vida lícitos y que puedan consolidar sus proyectos de vida a partir de procesos artísticos y culturales, pues seguramente sí vamos a poder hablar de un futuro. Y a veces podemos decir con boca llena, los jóvenes son el futuro del mañana, pero hasta que este presente para ellos no sea un presente seguro, un presente con oportunidades, un presente con acceso a la educación, un presente con acceso a servicios básicos, entre otros, seguramente no podemos hablar de un futuro. Entonces, de ahí por eso Pacific Dance aborda todos estos temas desde la juventud para delatar y enunciar las cosas que ocurren en sus territorios y de sus propias experiencias. Bueno, Diana, entonces este 27 y 28 de marzo nos vemos en Vía Crucis, en la sala Fanny Mickey del CNA, del Centro Nacional de las Artes de Zapato Olivella. Como les decía al inicio, las entradas ya están disponibles en tu boleta. Así que bueno, nos vemos allá, Diana, y muchas gracias por tu tiempo. A ti, Santiago, muchísimas gracias por este espacio. Considero que es súper importante también que estos espacios sirvan como escenarios de visibilización, también de eso que se habla y que se construye de acá del Pacífico colombiano. Así que muchísimas gracias y nos vemos este 27 y 28 en el Delia. Eso es. Gracias por quedarte hasta el final. Yo soy Heidi Correa. Y yo, Giancarlo Vega. Somos los productores de Gaceta Sonora. Encuentra más voces, textos y episodios en gaceta.co. Síguenos en redes sociales como @Gaceta Revista. Hasta la próxima.